Bueno, vamos a pasar, nos convoca el día de hoy, que es el de las fiestas de mayo, las fiestas mayas. Y ustedes se preguntarán por qué empieza con semejante diapositiva algo tan patrio como el 25 de mayo. Bueno, empiezo con este uniforme del alférez real, porque lo que les quería contar era que la forma de festejar el 25 de mayo del el primer aniversario, en 1811, la forma de festejar los acontecimientos de mayo no distó mucho de lo que eran las festividades de la época colonial. La gente ya estaba, digamos, acostumbrada a unas ciertas simbologías, dinámicas, festejo, que tenían que ver con un muy cabildo, la organización de los festejos. En la época virreinal directamente se penaba a quien no lo hiciera, se desarrollaba por supuesto una misa, y el alférez real llevaba el estandarte. No mucho de esto cambió en el primer festejo de 1811, donde vemos también la misa, vemos la contribución, el protagonismo del Cabildo como institución que organiza, vemos que se ilumina la Plaza de la Victoria con candiles y candilejas, vemos al alférez real paseando el estandarte. Esto es muy importante, ¿no? Recién fue suprimido al año siguiente este desfile del estandarte real, en 1812. Vemos fuegos artificiales, juegos populares, fuegos artificiales, repiques de campana y demás formas de festejo que tuvieron una perduración importante. Se dispuso que se repartieran refrescos en la Plaza de la Victoria para todos los asistentes. Innovaciones de ese primer festejo, bueno, la pirámide, de la que vamos a estar hablando. Los indultos, se inauguró que el 25 de mayo fuera fecha para indultar. Se conceptualizó la fiesta como día de regeneración política, y se comenzó con esto de anunciar las buenas noticias que tenían que ver con la causa revolucionaria. Se aprovechaba el 25 de mayo para anunciar todas las buenas noticias que se tuvieran que anunciar en los primeros años vinculadas a las causas revolucionarias. Tanto es así que, bueno, en su rememorar el siglo XIX, Antonio Batola, quien publica el libro La sociedad de antaño en 1908, pero siempre haciendo referencia al siglo anterior, dice que eran tan populares y tan concurridas estas fiestas de mayo, que cuando se quería significar alegría y entusiasmo se decía, es como un 25 de mayo. Y esto no solo por el entusiasmo que generaba en la gente esta fiesta, sino también por el hecho de las buenas noticias que se anunciaban, ¿no? A esto también quería ir con la introducción. Por más que las distintas líneas políticas vigentes en cada momento hagan uso de determinadas fiestas, convoquen, legitimen su propio poder a través de la revitalización de símbolos de épocas pasadas, si la gente no lo adopta, no lo adopta. Esto es lo que me parece interesante rescatar, ¿no? Que todo esto puede tener mucho de programado, pero si la gente no lo toma como propio y no hay cierta espontaneidad en el festejo popular, nada de esto perdura. Y lo que me pasa con el 25 de mayo es que me parece que es una de las pocas fiestas, quizás junto al 9 de julio, en la que esto perdura, ¿no? Hacia 1813 ya en la Asamblea se establece todo un nuevo repertorio simbólico, se empieza con la utilización del gorro frigio, se decreta la fiesta como fiesta cívica, ¿sí? Se empieza a entonar el himno, y se retira, como les comentaba, toda la simbología real, ¿no? Toda la simbología vinculada con la monarquía. A partir de 1814 y por momentos como una moderación en los gastos, pero ya hacia 1818 se renueva esta celebración fastosa por los también relativos a las victorias del Ejército de los Andes
y porque participa el general San Martín en las fiestas de 1800 dóricos, se iluminan, se pintan de celeste y blanco, se tiran salvas de artillería, fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Y se decide hacer un inventario y guardar todo todo ese mobiliario temporal que se establecía en la plaza para seguirlo usando en futuras festividades, en futuras fiestas mayas, ¿no? Ya en la época de Rivadavia se establece todo un nuevo caudal de elementos y símbolos que tienen mucho que ver con la visión que tenía la élite en ese momento de lo que quería que fuera una nación, y que tiene mucho que ver con controlar también la participación ciudadana en estas festividades, la participación popular en estas festividades, ¿no? Se trata de alguna manera, organizar la fiesta para organizar también y transmitir, y que tenían que ver con una necesidad de legitimar su propio gobierno, ¿no? Sin embargo, siempre estas fiestas tuvieron gente a la plaza, no que la gente se retirara, ¿sí? Se trataba de buscar, de ganar respaldo simbólico, haciendo uso de toda esta épica revolucionaria, que gastaba un montón de plata de esta épica revolucionaria, se obligaba a los empleados a que las reuniones eh, europeizantes de ese momento, están cómodas con toda esta simbología también. Luego de la caída de Rivadavia no hay grandes cambios hasta la época de Rosas. Rosas en un principio no participa de ninguna de estas festividades. Acá lo que vemos en el cuadro es ya el retiro, es ya la plaza en una festividad de 1844, es decir, con Rosas al poder. Rosas empieza a utilizar toda la simbología de Mayo, pero cambia, ¿no? Cambia un poco el discurso histórico que había, la interpretación histórica que había de ese momento, ¿no? Ya no se interpreta la revolución como un quiebre, sino como un evento que fue trascendental para mantener el orden, ¿no? Para evitar el desgobierno, para evitar la anarquía. ¿Sí? Bueno, le voy a dar la palabra a Lucas para que nos describa un poco esta imagen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como bien decía Flavia, las fiestas mayas eran todo un acontecimiento, ¿no? Como contaba la Plaza de la Victoria, que festejaba la Revolución de Mayo. Esta imagen de Irini, la cantidad de gente reunida sobre las fiestas mayas. Fueron declaradas en la Asamblea del año 1813 y duraban 3 días, del 23 al 26. Arrancaban el 24 de la noche, cuando se juntaban alrededor de la pirámide, que en ese momento estaba en la Plaza de la Victoria, los alumnos de las escuelas. Ellos se juntaban ahí para que en la madrugada del 25 de mayo recibieran al sol de mayo, al sol naciente. Ahí, digamos, era como una simbología muy importante de poder recibir este sol de la nueva patria. Otras curiosidades interesantes eran los entretenimientos que había. O sea, por ejemplo, podemos observar acá en la imagen el palo enjabonado, que era uno de los juegos con los que se entretenían. Y hay una descripción muy interesante de un inglés, que ahora se las voy a leer,
con respecto a este juego que se utilizaba, digamos, en estas fiestas mayas. Dice lo siguiente: durante el día tienen lugar diversos festejos. Se plantan varios palos enjabonados que tienen en su extremidad superior chalés, relojes y bolsas con dinero. Quien logra trepar al palo obtiene cualquiera de esos premios. Un marinero inglés en 1822 ganó todos los premios, envolviendo los chalés alrededor de su cuerpo y guardando los relojes, dinero y otros artículos en los bolsillos y la boca. Al descender del último palo fue rodeado por soldados, que lo despojaron de sus premios y, como opusiera cierta resistencia, lo llevaron a la cárcel. Los testigos del hecho se mostraron indignados y prontamente fue puesto en libertad, autorizándole a conservar uno de los premios. Estos palos enjabonados provocaban gran hilaridad, pues muy pocos consiguen treparlos. Nuestro marinero fue largamente aplaudido. También hay un ingenioso aparato, llamado rompecabezas, que consiste en una estaca colocada longitudinalmente sobre pivotes, a la que sube por una soga. La dificultad consiste en pasar por esta estaca. Cientos de personas fracasan. El ganador gana como premio una moneda. Además de este juego, también había gran cantidad de fuegos artificiales. Y estos eran muy peligrosos. Así lo cuenta José Wilde en su libro Buenos Aires de 70 años atrás, donde dice que los jóvenes no tenían control sobre los fuegos artificiales que utilizaban y hubo varios accidentes. Él cuenta que los cohetes voladores han producido desgracias lamentables. Entre las que recordamos se encuentra el caso de la señora Micaela Peralta, de 32 años de edad, que llena de vida asistía a la función de la Recoleta, acompañada de sus 3 hijitas, cuando repentinamente un cohete volador, atravesando el espacio horizontalmente, fue a herirla en la frente, desplazándole el cráneo y produciéndole una muerte inmediata. Bueno, una anécdota media oscura, pero ese era, digamos, uno de los festejos que tenían estos jóvenes con los cohetes y eran peligrosos. Acá en la imagen podemos observar la pirámide, que está rodeada de un retablo, toda adornada, con su bandera en la cima, y también un globo aerostático, que era en ese momento uno de los aditivos que le ponían a esta fiesta. Y bueno, podemos ver ahí un montón de gente festejando, había danzas de niñas también, etc. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Les quería hacer notar la situación física, el lugar que ocupa la pirámide en esta representación, ¿no? Justo frente a la catedral. Vamos a estar hablando un poquito más de eso. Y aquí tenemos otra imagen. Otra imagen de Carlos Pellegrini, también en 1841, en época rosista. Estos son los cuarteles de retiro, lo que era la Plaza Marte, actual Plaza San Martín. No se festejaba solamente en la Plaza de la Victoria, sino también en Recoleta, como les nombré recién, con el accidente del cohete, y en la Plaza de Marte, la actual Plaza San Martín. Eran los lugares donde se festejaban, digamos, las fiestas mayas. Y en este caso podemos observar un montón de gente reunida alrededor de los cuarteles de retiro, jugando a la sortija. Y tenemos una simbología, porque la bandera en el centro tiene el color rojo, digamos, de la federación, impuesto por rosas, y el cuartel también, acá no se distingue bien, pero tiene algunas líneas de color rojo en las paredes, representando a la federación. Incluso hay detalles en la pintura, en la gente, donde se ven las vestimentas de color rojo, representando, digamos, el federalismo, que era impuesto por rosas, y tenía sí o sí todo el mundo tener un color rojo en representación, digamos, de la Santa Federación. Deseo la palabra a Flavia. Bien, estas distintas formas de celebrar, como decíamos, no cambiaron demasiado a lo largo del tiempo. Se tendría que dedicar toda una charla a los festejos del centenario, que realmente fueron de mucha importancia. Solemos recordarlos o solemos tener esta referencia de que se iluminó toda la ciudad, ¿no? Tenemos esas postales de la Plaza de Mayo iluminada, la exposición internacional, toda la discusión con el destino posterior, además del pabellón argentino,
tantas cosas que representan este 1910, y lo que solemos olvidar, quizás, o no tenemos tan presente, es que por lo menos en mi caso, ¿no? No lo solía tener tan presente hasta no ponerme a preparar la charla de hoy, es que estos festejos se dieron prácticamente en estado de sitio, ¿no? Con ley marcial, porque era tal la conflictividad social. Días antes había terminado una importantísima huelga, había sido asesinado Ramón Falcón, es decir que, bueno, había un nivel de conflictividad social muy importante que hizo que parte de estos festejos en realidad fueran cuasi boicoteados en primera instancia, ¿no? Hubo incendios de parte del mobiliario que se estaba emplazando en la plaza, por lo que volvemos a esto, ¿no? De cómo en realidad estas fiestas que siempre nos parecen una celebración de la revolución, van adquiriendo distintos significados de acuerdo con quién las organice, quién asista, y el mensaje que se quiera encontrar y que cada uno encuentra en esta historia revolucionaria. Bien, y ahora llegó el momento de cederle la palabra y de dialogar. Tenemos esta enorme suerte con el arquitecto Marcelo Magadán. Bueno, antes que nada, buenas noches, Flavia, Lucas, y buenas noches a todos los que están en esta sala de Zoom. Creo que la pirámide es el monumento más antiguo del país. Se construye para el primer festejo de la Revolución de Mayo, esto es para el 25 de mayo de 1811. La idea también para ese momento era hacer una cuestión más escenográfica y provisoria, y aparece un personaje, Francisco Cañete, un alarife de la época, que le ofrece al Cabildo en 3 meses construir la primera versión de la pirámide. Versión que era más pequeña que la que tenemos nosotros ahora, y que estaba ubicada, como aparecía en la acuarela esta de Pellegrini, a la cual se refería Lucas, la que mostraba las fiestas mayas con el globo aerostático, frente a la catedral. Todavía en el emplazamiento frente a la catedral va a ser modificada por Pueyrredón en 1857, dándole un poco de mayor altura, e incorporándole un conjunto de 5 esculturas hechas por un escultor francés, Joseph de Bordier, que incluían a la escultura de la Libertad o de la República, que es la figura que todavía existe en la parte alta de la pirámide. Para 1875 no hay mayores datos, pero presumiblemente en función del mal estado de conservación de las 4 esculturas que estaban en la parte baja, estas son reemplazadas por unas de mármol que le dona el Banco de la Provincia a la Municipalidad de la ciudad. El banco había construido unos años antes un edificio nuevo allí en la calle San Martín, donde sigue estando ahora la sede principal, un edificio anterior a ese, interesante, con otro tipo de arquitectura, que fue demolido, y estas esculturas estaban en la fachada. Presumiblemente también por una cuestión de falta de estabilidad estructural de la fachada en relación a la posibilidad de sostener estas esculturas, fueron retiradas, eran un total de 8, y 4 fueron a parar a la Pirámide de Mayo. Y son las que están ahora nuevamente ubicadas allí, que son las alegorías de la navegación, la industria, la geografía y la astronomía. Cuando hablamos de pirámide estamos hablando de una obra que mide 19 metros de altura. Esto, para tener una referencia, son 6-7 pisos modernos. No tenemos mucha idea de la escala por estar en medio de un espacio abierto, de las características que tiene la Plaza de Mayo. Y yo hablaba que, bueno, había estado delante de la catedral, y desde 1912 se la traslada al centro de la plaza, donde hasta 1883 había estado la Recoba. Y la razón del desplazamiento es que en 1906, como parte de los festejos de del primer centenario de la Revolución de Mayo, se hace un concurso de monumentos a la Revolución que ganan unos italianos, Moretti y Brizolara, Gaetano Moretti y Luigi Brizolara, monumento que consistía en la construcción de una obra
parte arquitectónica, parte evocativa, monumental, de gran tamaño, al punto que la idea era alojar en su interior la pirámide, y por esa razón se la traslada. Para trasladarla se le quitan las esculturas pasan una cantidad de años, 105 para ser más precisos, dando vuelta por diferentes lugares, recalan en la década del 70 en la plazoleta que está en la esquina de Defensa y Alsina. El que las lleva allí es el arquitecto Peña, que poco tiempo antes había creado el Museo de la Ciudad, que sigue teniendo su sede justo enfrente del lugar donde estaban ubicadas las esculturas. Y nada, se empieza a hablar de la posibilidad de la restauración en 2016, se nos convoca como equipo de trabajo y entre noviembre y diciembre de ese año se comienza a trabajar en una obra que duró poquito más de 6 meses en cuanto a la intervención en sí misma, obra que se terminó para julio del 2017. Lo que se hizo allí, bueno, fue un trabajo complejo con un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros estructuralistas, restauradores de distintas especialidades, arquitectos, arqueólogos, bioquímica, química especializada en conservación de materiales. Estábamos ante un problema complejo que lo que requería era que fuera pensado de manera integral y, como decíamos antes, era fundamental conocer la historia del monumento, conocer la historia del lugar donde estaba implantado y a partir de allí empezar a tomar toda una serie de decisiones que permitieran abordar la restauración. Esto se planteó como en 2 grandes grupos de trabajo. Uno era el monumento en sí mismo, por sus características constructivas, en definitiva es una suerte de edificio, entre comillas, que está ejecutado en ladrillo, sentado en un mortero a la cal, en una mezcla de cal, revocado también a la cal, y las esculturas que eran de mármol y que además estaban ubicadas en otro lugar y que había que desmontarlas de donde estaban, había que trasladarlas a la plaza, restaurarlas y después desde el obrador en el que se trabajaron, volver a trasladarlas para montarlas en la pirámide y que quedaran allí definitivamente. Había que resolver algunos problemas de entorno. Uno de ellos era el del vandalismo. Había problemas generados por cuestiones constructivas, como el hecho de que los cimientos estuvieran en contacto directo con la tierra y que esa tierra fuera muy húmeda, cosa que vimos gracias a las excavaciones arqueológicas. Y el otro problema grave era el del vandalismo. Cada vez que había algún tipo de expresión social o política en la plaza, el monumento era vandalizado, básicamente pintado, se le pegaban carteles encima y demás, y la forma más rápida y sencilla de resolver esto por parte de la municipalidad a lo largo de los años era pintar encima. Con lo cual se había formado una especie de costra de una cantidad de capas de pintura acumuladas, que en algunos casos alcanzaba 1,5 centímetros de espesor, y que debajo lo que hacía era acumulaba buena parte de esta humedad que estaba subiendo desde los cimientos. Así que ahí se tomó la decisión de retirar la pintura en todo el monumento, retirar los parches hechos con distintos tipos de revoques y materiales que no se correspondían con los originales, volver a revocar lo que era necesario y fundamentalmente trabajar mucho con la recuperación de los elementos decorativos premoldeados, que eran los que se habían perdido, y con la punta de la lanza, que es de casualidad cayó esta diapositiva que estamos viendo ahora, que tiene que ver con esto. Para recuperar los elementos decorativos, lo que se tuvo que trabajar es en lo que se llama arqueología de obra, que fue ir recuperando información parcial de distintos lugares, de manera tal de después, con esa información, ejecutar en taller por parte de un escultor las piezas originales en cerámica, que sirvieron de base para hacer los moldes, para poder fabricar las piezas de reposición que finalmente se colocaron. En el caso de la punta de lanza original se había perdido, en algún momento por la década del 60
cuando se habían festejado los 150 años de la Revolución de Mayo, le habían colocado una punta de madera que se terminó pudriendo, y haciendo todo un trabajo en base a fotografías antiguas, se pudo pasar esa información a planos de AutoCAD, de ahí a imágenes 3D elaboradas por computadora. Se hizo una impresión 3D en plástico, y con esa impresión 3D en plástico, una vez que se había consensuado las características con la dirección de obra, que era llevada adelante por la dirección de áreas verdes del Ministerio de Ambiente del Gobierno de la ciudad, se mandó a fundir en aluminio y se la recolocó. Nada, una de las características principales de esto fue que se pudo de alguna manera recuperar la pirámide respetando la totalidad de los elementos originales que quedaban en ella. Para esto se hicieron trabajos sobre la pirámide mismo de Cateos, y una investigación histórica con la cual se correlacionó, de manera tal de poder saber con exactitud qué partes eran las que quedaban de aquella pirámide, ya no la original, sino la de Pueyrredón, y qué partes eran producto de otro tipo de intervenciones, lo cual marcaba una manera diferente de trabajar en un caso y otro. A ver, bueno, no sé, Flavia, que vos fuiste parte de la cosa, ¿qué se te ocurre aportar a todo esto? Y en realidad yo pasé por encima de lo de la arqueología, porque hay también una información muy interesante de los objetos que se pudieron recuperar, y cómo eso explica parte de la historia de la pirámide, que eso me gustaría que lo contaras. Bueno, sí, esto de trabajar esto también es algo que acomuna lo que hicimos en Casa Lepage también, ¿no? Con la experiencia de la pirámide. Esto de trabajar de una forma tan articulada entre la arqueología, la restauración y la investigación histórica sobre el edificio, ¿no? En ambos casos, además, participó el arquitecto Francisco Girelli, a quien quería mencionar también por haber sido quien hizo toda la investigación histórica también de Casa Lepage. Es decir, que acá estamos muy, muy encomunados. Y en cuanto a los hallazgos mismos en Pirámide de Mayo, me parece que esta correlación con lo que iba haciendo el equipo de restauración resultó ser lo más importante. Pudimos evidenciar, como se veía en las diapositivas anteriores, toda una serie de estratos en los que claramente se ve que la idea de restauración que muchas veces tuvo la plaza fue tirar granza nueva, polvo de ladrillo nuevo sobre polvo de ladrillo viejo, sin siquiera a veces barrer el producto del haber rasqueteado un poquito la pintura de la pirámide, ¿no? También ya yéndonos hacia otras cosas quizás menos anecdóticas, pudimos llegar a la base misma de este monumento que iba a emplazarse y que nunca fue. Pudimos, que se trata de una gran losa, ¿no? Que había sido colocada metros abajo del terreno actual en la plaza, ocupaba gran parte de la misma. Tuvimos la oportunidad de encontrar varios objetos relacionados con las primeras instalaciones eléctricas con las que contó la pirámide, entre ellas un muy lindo portalámparas que bueno, que por suerte también pudimos identificar, inclusive en revistas y catálogos con la patente, y resultó ser bastante temprano, de las primeras décadas del siglo XX, y que estaba hecho para exteriores justamente, ¿no? Y que quien dice puede haber sido uno de esas lamparitas que solemos ver adornando tanto la pirámide como el resto de la plaza en estas ocasiones especiales. También pudimos dejar al descubierto este ángulo que tenía como un saliente en cada esquina la pirámide, y que no se visualizaba, porque justamente la pirámide había perdido parte de la altura expuesta a medida que se iba depositando sedimento más sedimento más sedimento a lo largo de tantos años, sin
sin una idea, ¿no? A mí lo que me parece es que durante la gran mayoría, durante gran parte de su historia, la pirámide fue intervenida sin una idea previa de qué se quería hacer y por qué. Y esta fue, como decíamos, la primera vez en la que hubo un plan. Y también, bueno, ya alejándome un poco de la parte arqueológica, me parece súper interesante, bueno, el hecho de que la investigación histórica fue lo que le permitió ponerle la lanza a la estatua, ¿no? Ponerle la punta de la lanza a la estatua. Y también todas estas discusiones que se daban, y que uno sentía tan vivas, ¿no? También participando ahí, sobre si poner las rejas era la forma de protegerla, no ponerlas, si estaba bien ponerlas. Tuvimos también el tema de los restos de Azucena Villaflor, las cenizas de Azucena Villaflor, que también fueron decisiones que hubo que considerar y tomar, a ver si eso generaba algún tipo de conflicto con otras representaciones, con otras memorias que se vinculan a la plaza, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo. Tuvimos el tema de la discusión que tiene muchos años, la discusión de las estatuas. ¿Estatuas deberían volver, las estatuas o no deberían volver? Y tantas otras, ¿no? También este monumento que no fue, el mismo hecho del traslado de la pirámide, toda esta revitalización de todos los avatares que sufrió y protagonizó este monumento, y que, como decía al principio, nos hacen pensar en esto de que, independientemente de las decisiones políticas, los monumentos no son sino de la gente. Bueno, yo estoy enormemente agradecida, como siempre, con Marcelo, y por supuesto también con Casa Lepage y con Lucas. Gracias a ustedes por la paciencia y por el espacio y el tiempo, y gracias a todos los que estuvieron escuchando también. Excelente, muchísimas gracias, Marcelo. Va, aplauso entre todos, y nada, nos vemos, los demás nos vemos el viernes que viene. Y si alguno tiene ganas de hacer la receta de chocolate con churros y sacar la foto y mandar, está también bien, la compartimos el viernes que viene. Les mando un beso enorme a todos, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, gracias a todos. Y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, tal cual. Estamos, sí. Feliz Día de la Patria. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias Flavia, Marcelo, gracias a todos. Chao, buenas noches.